de lo que vamos conversando. Bien. Perfecto. Entonces, partimos con esta última sesión de investigación, principalmente, donde vamos a ver un tema que es bastante complejo. Yo he intentado resumir bastante porque son muchas las cosas. Un artículo en general tiene muchas partes y cada parte tiene su dedicación, que es importante, sus recomendaciones y como les decía en un comienzo, no es un proceso que se inicie de la noche a la mañana, sino que es un proceso bastante largo. Así que tener, digamos, eso en mente porque hay probablemente algunas cosas que no vamos a poder tocar, ¿vale? No vamos a poder hablar de ello. Bueno, para comenzar, es decir cómo nace un artículo, ¿vale? Principalmente decimos que nacen regularmente un proyecto de investigación, eso es importante. Es decir, hay financiamiento, ese financiamiento viene probablemente de un proyecto que puede ser financiado por una universidad o que puede ser financiado por el gobierno, y donde hay recursos que se asocian principalmente a investigación de tipo educativa, qué sé yo, y que hay, digamos, hay recursos para poder tener, digamos, dinero para distintas personas. Pueden hacer también este artículo a partir de una tesis de grado o de posgrado, una tesis de magíster, una tesis de doctorado, que también es normal. O sea, hay datos ahí que se han ido tomando a lo largo del tiempo y por lo tanto hay un sustrato importante para poder recoger información. También cuando uno hace una revisión sistemática, por ejemplo, un metaanálisis, ya estamos hablando de que podemos recoger información a partir de otros artículos. Entonces no necesariamente estoy en una tesis o algo así, sino que puedo recoger información de la que está publicada en las revistas científicas. Y de bases de datos también. Y esas bases de datos a veces están disponibles también en Internet. Hay bases de datos que son del gobierno, hay bases de datos del Ministerio de Salud, hay bases de datos que también se publican en la misma revista. Es decir, uno de los requisitos que tienen ahora la publicación de artículos es incorporar dentro de tu, digamos, indexación de la revista o de tu envío, los datos, ¿vale? Para que otros investigadores también puedan tener acceso. Eso también es importante de saber. Así que tenemos varias maneras en las cuales nosotros podemos obtener ese cuerpo de datos que nos va a permitir comenzar a escribir un artículo. De ese cuerpo de datos, eh, tenemos primero que tienen que pasarse esos datos que uno le llama como los datos brutos, ¿no? Donde hay un montón de información. Puede ser información cuantitativa o información cualitativa. O sea, puede haber sido derivado de evaluaciones de todo tipo, como entrevistas, focus group, lo que sea. Eso se pasa a un software y cuando son datos cuantitativos se pasan a un software cuantitativo y si son datos cualitativos se pasan a un software cualitativo. En este caso, uno de los software cualitativos más conocidos es el NVivo, por ejemplo. Y de allí tenemos varios, ahí como les menciono, el Stata, digamos el SPSS, el PRIMS o el R, que son principalmente para análisis de datos cuantitativos. Y luego se obtienen resultados, una vez que ya he tramitado toda esta información a un software, para poder obtener lo que se conoce como un... Y un set de resultados corresponde a un Word principalmente, donde hay tablas, figuras, qué sé yo, que permiten principalmente poder tener una idea de cuáles son los primeros datos iniciales que tengo para poder construir un artículo científico. Y eso es un proceso que, como mencionamos en un comienzo, es largo, no es corto, y eso puede tardar desde que tengo los primeros datos registrados hasta que tengo mis primeros set de resultados entre 3 a 6 meses. Entonces, a veces uno piensa que una tesis que dura 5 meses, 4 meses, se puede obtener algo relevante, la verdad es que no. Normalmente lo que yo hago cuando dirijo tesis es que parten los chicos trabajando el año anterior, o por lo menos el semestre anterior. Cuando hay un proceso de tesis de un año ya es mucho más fácil poder conseguir algo de mejor calidad, pero si no es difícil. Bueno, vamos a ver la estructura de un artículo científico. La estructura es la siguiente. Primero tiene un título, ¿vale? Que es un título que no le vamos a poner mucha atención hoy día porque la verdad es que es una de las cosas que se hace muy al final, pero sí decir que es una parte del artículo que es importante porque debe llamar la atención.
Es como, digamos, la ropa que viste una persona, en este caso el título del artículo, corresponde a la manera de poder llamar la atención. Se usan palabras también que tienen que ser suficientemente adecuadas y pertinentes que te permitan encontrar ese artículo en el futuro. O sea, cuando vimos la semana pasada y buscábamos artículos científicos, poníamos, digamos, las keywords, las palabras clave para encontrar información relevante. En este caso tienen que ir esas palabras que describen de la mejor manera a tu investigación. En segundo lugar, va un abstract, que es un resumen, principalmente corto. La mayoría de las revistas científicas ahora están aceptando alrededor de unas 200 palabras, es bastante corto. No van tanto datos específicos, sino que van menos datos. Luego viene una introducción o el background, tenemos el capítulo de métodos, tenemos el capítulo de resultados, tenemos el capítulo de discusión, y de la mano de la discusión también van las conclusiones. Vamos a ver un poco más adelante que las conclusiones pueden estar perfectamente incluidas dentro del capítulo de discusión o aparte. Y las referencias, que también es un mundo del cual no vamos a hablar hoy, porque es bastante complejo. Vamos a hacer alguna referencia a la manera en la cual se hacen las citas, pero es para estar hablando, no sé, un par de clases sobre las referencias, ¿vale? Así que no le vamos a prestar tanta atención. Y ahora también se estila que algunos artículos incluyen las contribuciones a los autores, porque muchas veces, y pasa y sigue pasando todavía, ha pasado y sigue pasando y va a pasar seguramente, que hay autores que van incluyendo a otros coautores, probablemente porque les deben favores, porque hay distintas razones, pero que no son razones que aluden principalmente a la investigación. Por lo tanto, te hacen declarar, casi como, digamos, una declaración pública, cuál es el aporte que cada uno de los autores tuvo en el artículo. También se agrega el funding, que es el financiamiento que tienes principalmente, que si hay algún proyecto que te financió, de dónde se sacaron los recursos para poder hacer esta investigación principalmente. También tenemos los agradecimientos, que es algo que es antiguo, o sea, siempre se ha usado, pero ahora a veces algunas revistas la solicitan. Y los conflictos de interés, que también es importante, es decir, declarar si alguien tiene algún tipo de conflicto de interés relacionado con algún tema específico. O sea, si tú trabajas en un ministerio y dices que el ministerio es bueno, tienes conflicto de interés porque estás hablando de lo propio que tú, donde trabajas, ¿vale? Entonces hay que tratar de despegarse de esos conflictos de interés. Entonces te permiten hacer estas declaraciones. En general, aquellas revistas que te piden estos últimos 4 puntos son revistas que tienen una calidad mejor. O sea, si te los piden es porque, digamos, hay ahí una cosa importante que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar del primer punto, ¿vale? Dijimos que del título no nos vamos a referir mucho ahora porque, digamos, es prácticamente lo último que se hace en un artículo. Y vamos a partir con el resumen. Bueno, el resumen es una breve introducción, ¿vale? Según la revista, se escribe primero en la primera parte, en la primer párrafo, una breve introducción, o sea, como describir o definir probablemente algunas de las variables del estudio. O bien, en el primer párrafo también se escribe el objetivo general, que también es importante. O sea, una de las dos, a veces están ambas. O sea, se escribe o te pide en la misma revista que en el resumen tú escribas un background, que es una parte inicial de introducción, o bien que tú escribas el objetivo. Y tienes que partir con el objetivo, va a depender de las normas de cada revista. Tiene que estar incluida también la metodología de manera obligatoria, tiene que estar los resultados de manera obligatoria, y tiene que estar la conclusión. En este caso, en resumen, no hay discusión, porque como es normalmente el grueso más importante de un artículo, no se incluye en el resumen. Aquí tenemos un ejemplo en donde aparece arriba un background, por ejemplo, ¿vale? Donde aquí dice, por ejemplo, que el transporte activo, así como tanto caminar como andar en bicicleta, han sido asociados con una más favorable, digamos, beneficios a la salud. Entonces tenemos ahí una primera frase que está relacionada con el background, que te lo pide la revista. Aquí no se ve, digamos, el objetivo, pero hay otros que sí lo ponen. Están los métodos, están los resultados, donde aquí se ponen, digamos, de manera, este es un paper cuantitativo, así que van resultados de manera numérica, porcentaje, frecuencia, intervalos de confianza. O sea, se pone efectivamente qué es lo que se consiguió, porque es la primera lectura que hace un investigador para ver si le sirve de referencia a ese paper o no. Así que es importante que contenga la máxima información posible. Y las conclusiones que van al final. Esas conclusiones a veces pueden ser mucho más abiertas, a depender de la revista, o están enfocadas principalmente a la obtención de los resultados que están descritos en la parte anterior de este abstract.
En un segundo ejemplo vemos este otro abstract que no tiene estructura. El anterior tenía estructura donde te pone métodos, te pone resultados, te pone conclusiones. Aquí no, está todo escrito en un solo texto. Este es un abstract de 200 palabras, es más corto, y están separados por párrafos. O sea, en el primer párrafo, si se fijan aquí, los objetivos de este estudio transversal fueron, y aquí enumera, 1, 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí se partió con el objetivo, así como les recomendé en un comienzo, a diferencia del abstract anterior que partió con una descripción, un background, en este caso parte con el objetivo. Y luego, como les decía, no hay un segundo título, sino que termina en el primer párrafo y parte un segundo párrafo donde ya empieza la metodología. O sea, sin decirlo, uno ya sabe cuándo parte la siguiente sección. En este caso estamos hablando, dice aquí, una muestra de 1571 adultos mayores de la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017 fueron incluidos, por ejemplo. Luego aquí en este párrafo empieza ya los resultados, ¿vale? Donde dice un bajo nivel educativo, fue consistentemente asociado con un odds, digamos, alto. Y luego en la última parte, que es la conclusión, digamos, la última sección, aparece aquí in conclusion, por ejemplo. O sea, en conclusión, en resumen, in summary, lo que sea. Y aquí aparecen los resultados obtenidos finalmente, ¿vale? En resumen. Entonces, puede que no tenga los títulos, pero tienen la estructura. Todos tienen la misma estructura. O sea, un background, unos objetivos iniciales, la metodología, los resultados y la conclusión, ¿vale? Eso es importante. Y las normas de la misma revista te van a ir imponiendo un poco la manera y la estructura. Aquí tenemos las palabras claves. Por ejemplo, aquí una cosa importante, aquí vemos otro ejemplo de abstract, también de 150 palabras más corto, donde hay un background, aquí nos empieza con el objetivo, están los materiales y métodos, tenemos resultados y conclusiones, pero estamos hablando aquí de las palabras claves para no perdernos. Entonces dice una comparación de los niveles de actividad física durante la vida universitaria. Entonces, si nos fijamos abajo en los keywords que están aquí, son distintos. Aquí tenemos como concepto en el título los niveles de actividad física y la vida universitaria, ¿vale? Como dos conceptos generales. Y abajo dice acelerometría, ejercicio, estudiantes y estilo de vida saludable. Entonces, si se fijan, son diferentes. Eso es importante que se cumpla porque cuando uno hace una búsqueda o un artículo, te guías o por las palabras del título o por los keywords. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de palabras tenga, más posibilidades hay de que encuentren tu artículo, ¿vale? Entonces es importante que las keywords no sean las mismas, o sea, no poner abajo physical activity, no poner university, students, por ejemplo, no, sino que no repetir los mismos conceptos. Bueno, pasamos luego al capítulo de introducción, en donde se establece el contexto principalmente, se muestran los antecedentes y la importancia que tiene el tema. Se presenta una breve sinopsis de la literatura, relevante y actualizada, eso es importante, actualizada. Hago cita, normalmente lo que se usa en común son al menos 10 años atrás, ¿vale? No menos. O sea, no más de 10 años. Menos, claro, puede ser, hay algunos que son más exigentes y se autoimponen 5 años, también es posible. Se señala un problema, una controversia o la falta de un conocimiento en el campo de estudio. Esto es lo que principalmente justifica la investigación, porque si tú no estás aportando mucho y estás entregando una información que ya es muy conocida, como, no sé, decir que se me ocurre cualquier cosa, que los arándanos tienen una alta cantidad de antioxidantes, eso ya se conoce, entonces hacer un artículo sobre eso es poco relevante. Entonces es importante que se justifique bien en la introducción el por qué. Se definen los términos claves del estudio, los keywords, o sea, si vas a trabajar con actividad física, si defines qué es actividad física, si vas a trabajar con obesidad, defines bien qué es la obesidad y definía también el grupo específico, si vas a trabajar en obesidad en adultos mayores o en obesidad en niños, si vas a hablar de cognición, tienes que declarar si vas a hablar de cognición general, si cognición en adultos, si cognición en adultos mayores, en niños, etc. Y en el último párrafo, normalmente en la introducción, se incluye el objetivo general, o los objetivos específicos resumidos. Fijaron recién que en el mismo abstract aparecían los objetivos. Aquí también se suelen poner al final, el último párrafo de la introducción suele tener, si hay un objetivo general planteado, y si hay más objetivos, como objetivos específicos, se resumen y se enumeran. Eso es importante. Entonces, esta introducción tiene un proceso también que es importante, donde se van a identificar lo que se quiere definir,
Esto se hace principalmente a través de la revisión de evidencia, revisión de datos, se revisa la literatura principalmente más actualizada, también se pueden consultar a algunos expertos por información que no esté presente, o para direccionar también la búsqueda de la información. Y eso termina en afinar y estructurar los antecedentes que son necesarios para crear la introducción, ¿vale? O sea, tengo que hacer una lectura previa, tengo que hacer una búsqueda importante, descargar artículos, leer, para poder tener una idea de cómo voy estructurando la introducción. ¿Cuáles son las frases sugeridas generales que tienen que ir incluidas en la introducción? Por ejemplo, X corresponde a una variable, ¿vale? Puede ser obesidad, puede ser cognición, puede ser desnutrición, puede ser lo que tú elijas, educación, etc. En este caso podemos decir, por ejemplo, obesidad es un trastorno común caracterizado por, tú haces una definición allí. Otra frase común es, tu variable es un importante problema de salud pública y la principal causa de, la misma variable es la principal causa de muerte en los países industrializados occidentales, por ejemplo, o sea, está haciendo una descripción. La misma variable es un área importante de interés en el campo de la salud, de la educación, del fitness, de qué sé yo. Estudios anteriores han informado que, o sea, empiezo a hablar sobre la evidencia que existe hasta el momento. La evidencia reciente sugiere que se tiene que estudiar, que se tiene que analizar, tal o cual cosa. Estudios previos sobre tal cosa no han tratado sobre lo nuevo que tú vas a aportar. La tienes que empezar a justificar. Se ha estudiado aquí, pero mi aporte es tal, y lo tienes que señalar, claramente. La mitad de los estudios evaluados no especificó si tal o cual cosa, pero en este estudio se va a realizar, por tanto, como nos falta esa información, vamos a analizar tal o cual variable. La mayoría de los estudios en el campo de lo que tú estés buscando, tu variable, solo se han centrado en tal cosa y mi estudio va a aportar algo nuevo. Frases sugeridas para citar en la introducción, también importante. Por ejemplo, la literatura actual que sugiere que, por ejemplo, ahí tú haces una cita, ¿no? Huber et al 2018, Solís et al 2019, aquí hay un error con el punto y coma final. Pero a saber que hay una manera también de poder ponerlo. Aquí coincide justamente que el año coincide con el apellido. Normalmente se agregan entre paréntesis las citas por orden de año, o sea, de las más antiguas a las más nuevas. Entonces aquí está correcto poner 18 antes y 2019 después. La literatura actual sugiere que, ¿vale? Ahí haces una cita y en esa cita tú pones, por ejemplo, aquí en este formato, el de arriba es lo que se conoce como el formato APA, que es, digamos, lo más usado, y el Vancouver, que se ocupa mucho más en medicina, por ejemplo, que es encerrar entre paréntesis los números. Un estudio realizado por Olivares, 2017, demostró que, por ejemplo, aquí ponemos, este es un ejemplo de una cita cuando un autor está solo, o sea, es el único que escribió el artículo. Ahora, a mí me ha tocado a veces que se escribe así, algunos lo escriben cuando tengo que revisar tesis, lo que sea, ponen Olivares, yo voy a la referencia y resulta que eran 10 autores. Entonces aquí faltó el et al, que es lo que está escrito aquí arriba, que significa ahí los otros, por ejemplo. Un estudio realizado por Olivares et al, ¿vale? Se pone punto, no se pone punto y coma, se pone solo el punto porque es la abreviación del al, del ali, y el año, 2007, demostró que, tal o cual cosa, te va refiriendo a esto mismo. Y si fuera con Vancouver, pone lo mismo, o sea, un estudio realizado por Olivares et al, el et al no es exclusivo de APA, sino que también se ocupa en Vancouver. La diferencia es que entre paréntesis va a ir el número de la posición en donde va ubicada la cita, ¿vale? Y errores comunes al citar son, por ejemplo, un estudio realizado por Olivares y vuelves a repetir el apellido. Aquí tendría que haber sido solamente entre paréntesis el año, por ejemplo. Otro error común es poner un estudio realizado por Olivares, donde pones Olivares et al, punto, y falta la coma, porque antes del año siempre va la coma. Ese también es uno de los errores comunes. Otro error a la cita es un reciente estudio demostró que has dicho un reciente estudio y estás citando un artículo del 2010, y estamos en el 2020, entonces no es un reciente artículo. Un reciente artículo es cuando uno habla del año anterior o del mismo año. O sea, si yo quiero decir un reciente estudio, tendré que citar un artículo o del 2019 o del 2020. Según, por ejemplo, otro error, Sam Hernández. Aquí se agregó el nombre de pila. Eso es un error 2019, ¿vale? No se agregan. Se agrega solamente el apellido. Entonces, si fuera un autor único, se pone según Hernández, 2019, existe un mayor nivel de pam, pam, pam.
Otro error es poner esto es bastante común, o sea, se corta, se pega de por ahí y sin saber mucho agregan la inicial del nombre. Eso también es un error común que tiene que tratar de evitarse, solamente el apellido, ¿vale? Bueno, el estilo de citación, tenemos el estilo APA, que aquí tenemos un ejemplo, donde vemos que está citado acá entre paréntesis, están los apellidos, en este caso son 4 autores, como se pone esa ahí, digamos, más americana, con coma y el año, ¿vale? Esa es la manera correcta. Y si hay más de 5 autores, se pone como está aquí abajo, español, et al, punto coma y el año, ¿vale? Si son más hay algunas revistas que te ponen algunas normas, te dice, si tú tienes más de 3 autores, ponga ya et al, pero lo normal, creo que la última norma país aguanta hasta 7, pero hay que ir viendo un poco las normas de la revista también para no perderse con eso. En Vancouver van con número. En este caso se ocupó, digamos, lo que refleja González Jiménez et al, ¿se fija? Entonces el al que parece que estuviera asociado a la norma APA, no, estaba en Vancouver. Y aquí no se ocupó el paréntesis, sino que se ocupó la cita en superíndice. También es una manera de poder expresarlo, aquí y acá, ¿vale? Aquí se nombra el autor, aquí no se nombra el autor, se pone simplemente en superíndice en la posición en la cual está ubicada esa cita. Pero para facilitar esto también y no a tener que hacerlo a mano, recuerdo que hay gestores bibliográficos, ¿vale? Que se pueden usar para poder ordenar las citas en el Word. Todos van asociados a tu Word principalmente. Descargas el Mendeley, te quedan los botones ahí de tu Word, o el Zotero, o el EndNote, y ya puedes ir ordenando las citas, le das ahí la estructura, eliges ahí, quiero citar en APA. Entonces, cada vez que tú pinches tu artículo, te va a generar inmediatamente, te va a insertar la cita en el documento y te va a pegar al final en referencia la cita completa con la norma que tú hayas elegido. Así que es bastante útil y es mucho más rápido. Bien, frases sugeridas para el objetivo, que va en la parte final de la introducción, como habíamos dicho. El objetivo principal de este estudio fue, en pasado, eso es importante, a veces se escribe en presente, en algunas revistas lo aceptan, pero generalmente piden que sea el objetivo que fue, porque el estudio ya se hizo. Entonces pongo el objetivo de este estudio fue. El objetivo de este estudio fue determinar tal o cual cosa. El objetivo de este estudio es investigar, aquí hay el es, ¿no? O sea, probablemente pueda hacer un artículo donde no hay mucha información, por lo tanto el objetivo actual es poder descubrir algo que no existe, por ejemplo. Por lo tanto el objetivo de este estudio ha sido, que también están pasados, fue, ¿no? Fue tratar de establecer que los objetivos de este estudio fueron, y aquí tenemos un ejemplo de cuando hay más de un objetivo, en este caso tenemos 3 objetivos específicos, por ejemplo, determinar si, establecer las diferencias entre, crear un modelo explicativo sobre, etc. Entonces, dependiendo de la envergadura de tu investigación, vas definiendo en este último párrafo de la introducción la manera en la cual tú vas a presentar tus objetivos. Pasamos ahora a la metodología. Hay elementos importantes que hay que considerar en la metodología. Lo primero es que tiene apartados. Al igual como pasa con el abstract, hay apartados que pueden estar con título o no. Entonces tú puedes hacer una descripción completa de la metodología donde vas separando tus partes por párrafos, o bien le puedes agregar los títulos. Va a depender de la revista, digamos, de las normas que tenga cada revista. Algunos te lo piden, otros no. Entonces van los participantes, lo primero que se agrega, y el diseño, puedes decir participante, o el diseño del estudio de los participantes, donde aquí tú respondes a quiénes son los participantes, dónde se hizo, cuándo se hizo, por ejemplo, y una de las frases típicas es, por ejemplo, en este estudio de intervención no aleatorizado participaron un total de 235 mujeres adultas mayores diagnosticadas con diabetes mellitus 2. Entonces estás agregando información. Este es un abstracto de un artículo donde hay ahí 10 líneas de párrafo, de descripción. O sea, no es que solamente tenga que escribir esto, sino que hay que explicar lo más preciso posible. El segundo punto es los instrumentos, es decir, qué es lo que utilicé. O sea, respondo al qué. ¿Qué utilicé? ¿Qué cosas fue lo que utilicé para poder realizar en este caso, este estudio? Entonces, escribes ahí, por ejemplo, fue utilizado un dinamómetro, llama, y describes en detalle el modelo, el origen, si fueron cuestionarios, si fue algo reportado, le explicas en general cuáles fueron las preguntas, las respuestas, la manera en la cual se responden en este cuestionario. Tienes que escribirlo con el máximo detalle. Un tercer punto corresponde a los procedimientos, es decir, cómo lo hice, principalmente, o sea, tomé un instrumento en esta gente y cómo lo hice.
Y aquí una descripción general es que los participantes realizaron un programa de fuerza-resistencia por 12 semanas, 3 veces por semana, etcétera, 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 haciendo la descripción completa del procedimiento que desarrollaste. Y al final también siempre va un párrafo de análisis estadístico que, independiente de que sea tu análisis cualitativo o cuantitativo, aquí en este caso corresponde más a un ejemplo de un análisis cuantitativo, donde pone los análisis estadísticos. En un, digamos, artículo más de tipo cualitativo va análisis de los resultados, por ejemplo. Tú tienes que explicar ahí los procedimientos que hiciste para poder llegar al resultado, ¿vale? Y ejemplo de eso sería, se realizó una estadística descriptiva, se usó un chi cuadrado para comparar las medias, se usó, qué sé yo, y todos los métodos estadísticos que tú utilizaste. Una descripción completa. A veces suele ser, si no es un artículo metodológico, el análisis estadístico suele ser uno de los apartados más largos de la metodología, junto con procedimientos ahí, pero análisis estadístico a veces tiene una extensión importante. También puede incluir la metodología un diagrama de flujo, que es un poco lo que estábamos explicando anteriormente, pero aquí donde se ve este ejemplo de dónde se originaron estos datos, cómo fueron saltando datos hacia afuera, o sea, fui eliminando aquí, fui eliminando acá, fui eliminando acá, ¿vale? Te da esa información también y lo puedo hacer a través de un diagrama de flujo sin problema. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado, por favor? Bueno, en resultados tenemos una descripción distinta a la presentada en las tablas o figuras. Aquí se intenta no repetir lo mismo, sino que tratar de explicar lo que se obtuvo en estos resultados. Se usan principalmente tablas porque entrega mucha información y en poco espacio. También se pueden usar gráficos, esquemas, mapas conceptuales. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla descriptiva inicial, donde se pone toda la muestra, se hacen las descripciones, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edad tuvieron, etcétera. Cómo están divididos los grupos, tus clasificaciones, y puedes poner también a la derecha unos valores de P, es decir, una descripción de tu significancia, o sea, qué tan distintos son los grupos que tú pudiste describir aquí, ¿vale? Esa es una primera manera de poder presentar unos resultados, una tabla descriptiva. A veces los mismos revistas ponen estas tablas descriptivas en las metodologías, ¿vale? Pero va a depender del espacio que tenga para la revista para poder organizar el artículo. Pero uno lo presenta siempre como resultado. Podemos tener también distintos tipos de gráficos, de línea, de barra, lo que sea. Puede incluir también figuras, tu resultado, etcétera. O sea, la mejor manera que tú puedas poder expresar de mejor manera los resultados, principalmente. Luego ya nos pasamos a la discusión, que es la parte final de un artículo, donde no se vuelven a escribir los resultados, ¿vale? Sino que se hace una simple mención de ellos. O sea, no se ponen datos, porque esos datos, los resultados, las prevalencias, los valores de P, qué sé yo, los intervalos de confianza, todo eso ya fueron escritos y descritos en los resultados, así que no merece la pena tener que ocupar espacio para eso. Pero se hace una mención, fue más, menos, hubo diferencia, etcétera, etcétera. También el primer párrafo se hace un flashback rápido del objetivo, o sea, el objetivo de este estudio fue, se hace una descripción para poder hacer un recordatorio al lector, y luego se describen de manera general los principales hallazgos. Por ejemplo, en esta foto que se ve aquí de un artículo, dice, nuestros resultados sugieren que las publicaciones, las investigaciones en publicaciones en la niñez, nos decían niños, han sido mejor desarrolladas en Latinoamérica, en la literatura latinoamericana, por ejemplo. Entonces aquí lo que partió presentándose es un resumen de los principales hallazgos, ¿vale? O sea, se hace una simple mención. Y en este otro ejemplo se parte con el objetivo. O sea, el objetivo principal de esta revisión fue resumir los resultados de estudios cuantitativos que midieron si eso es el support social, el soporte social, y la soledad que está asociada con la actividad física en adultos mayores, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí se partió con el objetivo, a diferencia del otro ejemplo que partió directamente con un resumen de los resultados. Se comparan o ponen resultados con estudios similares, o sea, tú puedes decir al igual como pasó con este estudio o a diferencia de lo que pasó con este otro estudio. Las citas usadas generalmente son distintas a las de introducción, o sea, ocupé un cuerpo de citas que pueden haber sido 15, por ejemplo, en la introducción, por decir un número cualquiera, y en la discusión ocupo unas
otras 15 distintas. Podré reciclar alguna, ¿no? 2, 3 que me sirven, porque ese artículo es importante, entonces dijo en una parte algo que me servía para la introducción, pero en otra parte ese artículo, ese autor, dijo otra cosa que me servía para mi discusión, entonces lo puedo reutilizar sin ningún problema. El número de citas y la extensión de este apartado suele ser más extenso que la introducción, pero no es una regla. O sea, yo también me he encontrado con introducciones de artículos que son mucho más largas que las discusiones, pero va a depender de la revisión de los pares y de la revista. Pero normalmente la discusión es la parte más importante de un artículo, ¿vale? Entonces suele tener una extensión mayor. Puede incluir también apartados o simplemente separar las ideas por párrafos, así como lo vimos igual en el abstract, que puede tener subtítulos o bien sin subtítulos y separar las ideas por párrafos, igual que en la metodología puede o no tener subtítulos o no. A mí particularmente me gusta poner más subtítulos para ordenar más las ideas y no queden sueltas en distintos párrafos y se me desordene, pero una estructura que hago yo, pero en general hay revistas que tampoco te lo piden. Y otras que sí te lo piden, o sea, que tienes que obligatoriamente ordenar tus ideas, ¿vale? Es una manera de poder organizar un poco esa apartada. Bueno, frases más usadas, por ejemplo, en discusión. Este hallazgo confirma la asociación entre. Este estudio confirma que tu variable que tú has estado estudiando, la obesidad, la cognición, lo que sea, está asociada o asociado con. Estos resultados coinciden con los observados en estudios anteriores, y tú agregas tu cita, ¿no? Que puede ser una cita, 2, 3, 4, 5, 6 papers que han definido algo similar a lo que tú investigaste. Y ahí normalmente se reciclan algunas de las citas que ya fueron incorporadas en la introducción. Los hallazgos del estudio actual son consistentes con lo encontrado por ejemplo, Porras y Federici, está mal escrito, Federici, un apellido nuevo, 2018, quienes observaron que, a lo cual cosa. Estos resultados son consistentes con otros estudios y sugieren que o sea, hay una cierta similitud, ¿verdad? Y pones ahí también tu cita correctamente. Otro es, los hallazgos observados en este estudio se asemejan a los resultados de otros estudios anteriores que han examinado el efecto de, que es más o menos lo mismo que tú estás explicando en tu estudio. Una posible explicación para esto podría ser que, entonces ya empiezas a usar frases de yo estoy explicando, me pasó esto, encontré esto porque... Frases usadas en resultados negativos, por ejemplo. Sin embargo, los resultados del presente estudio no respaldan la investigación previa, o sea, encontraste algo completamente diferente a lo que estaba. Este estudio no ha podido demostrar que lo que la literatura anteriormente había demostrado, por ejemplo. No obstante, estos resultados difieren de los hallazgos previos, ya que tal o cual cosa pasó, hubieron probablemente limitaciones en tu estudio, que resultó alguna cosa diferente. Una posible explicación de estos resultados puede ser la falta de una metodología más compleja, el uso de un método más objetivo para obtener la información, menos subjetivo, por ejemplo, etc. Y nos pasamos finalmente a la parte de conclusión, en donde puede ser un capítulo aparte o estar al final de la discusión. O sea, puede que la revista te pida escríbame la conclusión aparte, o bien no te pide la conclusión y el último párrafo de la discusión corresponde a la conclusión, ¿vale? Es breve, tiene 2 o 3 ideas generales, normalmente se responden a los objetivos, o sea, si planteaste un objetivo, te basas en eso, en responder esa conclusión en base a tu objetivo general. Si tienes tú 2 o 3 objetivos, te basas en esa conclusión, en responder esos objetivos, y ocupas un párrafo para cada idea, o sea, un párrafo para responder a cada objetivo. No suele tener más de 10 líneas, pero no existe tampoco una regla de una extensión máxima que te diga no me escriba más de tanto. No, yo he visto también conclusiones larguísimas, pero en general para poder hilar bien las ideas, no sé, 5, 6 líneas, 7 líneas es lo normal. Frases más usadas en la conclusión. Este estudio ha demostrado que estos hallazgos sugieren que en general uno de los hallazgos más significativos que surgen en este estudio es que este estudio ha demostrado que, por ejemplo, los resultados de esta investigación muestran que tal o cual cosa, el análisis de regresión múltiple, ya estás refiriéndote a la manera en la cual obtuviste tu resultado, reveló que tal o cual cosa, o sea, va usando allí distintas frases que son comunes, transversales, para poder ir explicando en detalle, pero de manera resumida, porque la conclusión es un resumen de los resultados, para que quede bastante claro. Los hallazgos actuales se suman a un creciente cuerpo de literatura sobre tal o cual cosa. El estudio ha contribuido a mejorar nuestra comprensión sobre. Este es el primer estudio que informa la ventaja en aquellos que
O sea, qué cosas se ha hecho sobre, se ha estudiado sobre qué personas, por ejemplo. Este estudio ha demostrado por primera vez que, o sea, una información nueva, se ha encontrado un hallazgo nuevo. El análisis de mi variable, realizado aquí, ha ampliado nuestro conocimiento sobre tal o cual cosa, por ejemplo. El presente estudio confirma hallazgos previos y aporta evidencia adicional que sugiere que tal o cual cosa, por ejemplo. Algo importante también que a veces suele ocurrir, que no te da los resultados que tú esperas, y lo que se pone al final, tú pones allí, son necesarios más estudios para explicar la importancia que tiene, porque claro, como tus resultados no fueron capaces de, no pudieron explicar, digamos, tu hipótesis o tus objetivos, se pone algo así. O sea, harán falta más estudios que indaguen sobre lo mismo para poder encontrar una respuesta al respecto. ¿Vale? Bien, alcanzamos justo en el tiempo, así que vamos a detenernos aquí y vamos a pasarnos ahora a las preguntas, ¿vale? Así que pinchamos fuera y volvemos otra vez para poder responder a las preguntas, ¿ok?